Hace casi 2000 años ocurrió una escena en Jerusalén que quedó marcada para siempre en la historia. Una multitud furiosa rodeaba a una mujer acusada de un pecado que, según la ley de Moisés, podía llevarla a la muerte. Los hombres que la llevaron hasta allí no buscaban justicia, buscaban una respuesta. Querían atrapar a Jesús. Si él decía que la mujer debía ser castigada, muchos cuestionarían su mensaje de misericordia. Pero si la perdonaba públicamente, sus enemigos podrían acusarlo de ir en contra de la ley de Dios. Parecía una situación sin salida. Una pregunta diseñada para destruirlo. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Jesús no respondió. No discutió. No levantó la voz. No intentó defenderse. Simplemente se inclinó. Y comenzó a escribir con su dedo sobre la arena. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Los acusadores observaban. La multitud esperaba. La mujer permanecía en el suelo. Y Jesús continuaba escribiendo algo que la Biblia nunca reveló. Ese es uno de los mayores misterios de las Escrituras. ¿Qué escribió Jesús en la arena? ¿Escribió los nombres de aquellos hombres? ¿Reveló sus pecados ocultos? ¿Estaba recordando una antigua profecía del Antiguo Testamento? ¿O había un significado mucho más profundo detrás de aquel simple gesto? Lo más sorprendente es que, después de ese momento, algo cambió completamente. Los mismos hombres que llegaron con piedras en sus manos comenzaron a marcharse lentamente. Primero uno, luego otro, hasta que todos desaparecieron. Pero hay un detalle que hace esta historia todavía más impresionante. Jesús tuvo la oportunidad de explicar lo que escribió. Sus discípulos pudieron haberlo registrado. El Evangelio pudo haber revelado cada palabra trazada sobre el polvo. Pero no lo hizo. Dios permitió que ese detalle permaneciera oculto durante generaciones. Y quizás la razón por la que no sabemos qué escribió Jesús es porque el verdadero mensaje no estaba en las palabras sobre la arena, sino en lo que ocurrió después. En este video vamos a viajar al Jerusalén del siglo I, analizar el contexto histórico de esta escena, descubrir las conexiones escondidas con las antiguas escrituras y conocer las interpretaciones más impactantes sobre uno de los momentos más misteriosos de la vida de Jesús. Porque cuando entiendes realmente por qué Jesús escribió en la arena, descubres que aquel gesto silencioso contenía un mensaje capaz de cambiar la forma en que vemos la justicia, el pecado y la misericordia de Dios. Para entender realmente qué ocurrió aquel día, tenemos que regresar en el tiempo hasta Jerusalén, una ciudad llena de historia, conflictos religiosos y profundas expectativas espirituales. Era una época en la que cada palabra pronunciada en público podía tener consecuencias enormes. Jesús ya era conocido por miles de personas. Algunos lo seguían porque habían visto sus milagros. Otros porque escuchaban sus enseñanzas y encontraban en sus palabras algo diferente a todo lo que habían escuchado antes. Pero para los líderes religiosos de aquel tiempo, Jesús se había convertido en una amenaza. No porque tuviera un ejército, no porque buscara poder político, sino porque sus enseñanzas revelaban algo que muchos no querían aceptar, que Dios miraba más allá de las apariencias y examinaba el corazón humano. Y fue precisamente en ese ambiente de tensión donde ocurrió una de las escenas más enigmáticas del Evangelio. El relato nos lleva hasta el Templo de Jerusalén, un lugar que representaba el centro espiritual del pueblo judío. Allí Jesús estaba enseñando a una multitud cuando, de repente, la situación cambió completamente. Los escribas y fariseos aparecieron llevando a una mujer acusada de adulterio. No llegaron buscando una solución. Llegaron buscando una oportunidad. La colocaron delante de todos y dijeron que había sido sorprendida en pecado. Pero detrás de aquella acusación había algo más profundo. Querían poner a Jesús contra la pared. La pregunta parecía sencilla. ¿Qué debemos hacer con esta mujer? Pero en realidad escondía una trampa cuidadosamente preparada. Si Jesús decía que la perdonaran, podían acusarlo de rechazar la ley de Moisés. Si decía que debía morir, muchos de sus seguidores podrían cuestionar su mensaje de misericordia y compasión. Parecía que cualquier respuesta sería utilizada en su contra. Pero aquellos hombres cometieron un error. Pensaron que estaban llevando a Jesús hacia una decisión imposible.
No entendían que estaban frente a alguien que podía ver mucho más allá de las palabras. Y entonces ocurrió algo extraño. En lugar de responder inmediatamente, Jesús se inclinó. La multitud quedó en silencio. Los acusadores esperaban una respuesta. La mujer esperaba una sentencia. Pero Jesús hizo algo que nadie imaginaba. Comenzó a escribir con su dedo sobre la tierra. Ese pequeño gesto cambió completamente la escena. Porque de repente, la atención dejó de estar sobre la mujer acusada. Ahora todos miraban el suelo. Todos querían saber qué estaba escribiendo. Y aquí aparece el mayor misterio. El Evangelio de Juan registra perfectamente lo que sucedió antes y después de ese momento. Pero guarda silencio sobre las palabras que Jesús escribió. No sabemos si fueron nombres. No sabemos si fueron frases. No sabemos si fue un mensaje dirigido específicamente a los acusadores. Lo único que sabemos es que, después de aquel instante, aquellos hombres comenzaron a retirarse. ¿Por qué? ¿Qué vio cada uno de ellos sobre aquella arena? ¿Y qué pudo escribir Jesús para que hombres dispuestos a lanzar piedras terminaran caminando en silencio? Para encontrar una respuesta, debemos analizar las antiguas escrituras y descubrir una conexión que muchos lectores pasan por alto. Una pista escondida siglos antes del nacimiento de Jesús. Después de que Jesús comenzó a escribir sobre la arena, ocurrió algo que ha intrigado a millones de personas durante siglos. Todos quieren saber lo mismo. ¿Qué escribió Jesús? Esta es una de las pocas escenas en la Biblia donde un momento importante queda registrado, pero el detalle que todos desean conocer permanece oculto. El Evangelio de Juan describe perfectamente la situación. Nos dice que Jesús se inclinó y escribió en tierra. Después volvió a escribir. Pero nunca menciona una sola palabra de aquello que quedó marcado en el polvo. Y ese silencio ha generado muchas preguntas. ¿Por qué no fue revelado? ¿Por qué los discípulos no escribieron el contenido? ¿Por qué Dios permitió que una de las acciones más llamativas de Jesús permaneciera como un misterio? A lo largo de la historia han surgido diferentes interpretaciones. Una de las más conocidas sostiene que Jesús pudo haber escrito los pecados ocultos de los acusadores. La idea es impactante. Imagina la escena. Un hombre llega con una piedra en la mano convencido de que está juzgando a otra persona. Pero mientras mira el suelo, observa algo que solamente él conoce. Un recuerdo. Un pecado. Una verdad que había intentado esconder. Jesús no necesita señalarlo. No necesita avergonzarlo públicamente. Simplemente escribe. Y la conciencia del hombre comienza a hablar. Aunque esta interpretación resulta poderosa, debemos ser cuidadosos. La Biblia no afirma que Jesús escribió los pecados de aquellos hombres. Es una explicación desarrollada por algunos intérpretes a lo largo de los siglos. Pero existe otra pista mucho más conectada con las Escrituras. Una pista que aparece en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Jeremías encontramos una frase que ha llamado la atención de muchos estudiosos. Los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Esta referencia resulta fascinante porque conecta directamente con la acción de Jesús. Él no escribió sobre una piedra. No escribió en un documento. Escribió sobre polvo. Sobre algo temporal. Sobre algo que puede desaparecer con el viento. Si Jesús estaba haciendo una referencia a este pasaje, el mensaje habría sido profundo. Los hombres que estaban acusando a la mujer pensaban que ellos tenían la autoridad para juzgar. Pero Jesús estaba mostrando que Dios conoce el corazón de cada persona. Aquellos que parecían estar juzgando desde una posición de superioridad también necesitaban misericordia. Sin embargo, nuevamente debemos recordar algo importante. La Biblia no dice explícitamente que Jesús estaba citando a Jeremías. Es una interpretación basada en la conexión entre ambos textos. Entonces, aunque no podemos afirmar con certeza qué palabras escribió Jesús, sí podemos observar algo extraordinario. El resultado de aquel mensaje fue evidente. Los acusadores entendieron algo. Sus corazones fueron confrontados. Y las piedras comenzaron a caer una por una. Pero todavía queda una pregunta más profunda. ¿Por qué Jesús eligió escribir en lugar de hablar?
¿Por qué ese gesto silencioso tuvo más impacto que cualquier discurso? La respuesta podría encontrarse en un detalle que muchas personas pasan por alto: el significado del dedo de Jesús escribiendo sobre la tierra. Hasta ahora hemos visto la gran pregunta que permanece sin respuesta: ¿qué escribió Jesús sobre la arena? Pero existe otra pregunta que puede ser incluso más importante: ¿por qué Jesús escribió con su dedo? A primera vista, parece un detalle pequeño. El Evangelio podría simplemente haber dicho que Jesús escribió en el suelo. Pero Juan decidió incluir una palabra específica: Jesús escribió con su dedo. Y para los lectores del primer siglo, esa descripción podía tener un significado mucho más profundo de lo que imaginamos. Porque en las escrituras hebreas existe un momento donde el dedo de Dios aparece de una manera extraordinaria. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir los mandamientos, la Biblia declara que las tablas fueron escritas por el dedo de Dios. Los 10 mandamientos no fueron creados por la sabiduría humana. Fueron entregados como una expresión de la voluntad divina. La imagen era poderosa: el dedo de Dios escribiendo la ley. Siglos después, en el templo de Jerusalén, Jesús vuelve a escribir con su dedo. Pero esta vez hay una diferencia que no puede pasar desapercibida. En el pasado, Dios escribió sobre piedra. Ahora Jesús escribe sobre polvo. La piedra representa permanencia. El polvo representa fragilidad. La piedra permanece durante generaciones. El polvo puede desaparecer con un simple movimiento del viento. Y algunos estudiosos ven aquí una imagen profunda. La ley de Dios revela el pecado humano. Pero la misericordia de Dios ofrece restauración. Jesús no estaba diciendo que el pecado no importaba. La mujer había hecho algo incorrecto. La ley no había perdido su valor. Pero aquellos hombres habían olvidado algo fundamental. Quien juzga también necesita ser juzgado. Quien señala también necesita examinar su propio corazón. La escena completa comienza a tener un significado más profundo. Los fariseos llegaron con una ley en sus manos. Pero Jesús respondió mostrando una verdad que estaba escrita más allá de cualquier documento. Dios conoce lo que hay dentro del ser humano. Ellos podían ver la falta de aquella mujer, pero Jesús podía ver la condición de todos los presentes. Y quizás por eso no respondió inmediatamente, porque una respuesta rápida habría creado un debate. Pero su silencio permitió que cada persona enfrentara su propia conciencia. Cada segundo que Jesús escribía en la arena aumentaba la tensión. Cada momento obligaba a los acusadores a mirar no solamente a la mujer, sino a ellos mismos. Y aquí aparece uno de los detalles más impactantes de toda la escena. La mujer había sido expuesta públicamente, pero al final, quienes terminaron quedando al descubierto fueron aquellos que habían llegado para acusarla. Jesús transformó un juicio contra una pecadora en un momento de reflexión para los jueces. Sin levantar una espada, sin lanzar una acusación, sin humillar a nadie, solo con unas palabras y un dedo escribiendo sobre el polvo. Pero todavía queda una parte del misterio por resolver. Porque si el mensaje era tan poderoso, ¿por qué los acusadores comenzaron a irse? ¿Por qué los más antiguos abandonaron primero el lugar? Para entenderlo, debemos analizar el momento exacto en que las piedras comenzaron a caer y descubrir qué ocurrió realmente después de la famosa frase de Jesús. La escena había llegado al punto máximo de tensión. Los líderes religiosos tenían a la mujer en medio del templo. Tenían una acusación. Tenían la ley. Y tenían piedras en sus manos. Pero no tenían algo que Jesús sí tenía: la capacidad de mirar más allá de las apariencias. Después de escribir en la arena, Jesús se levantó y pronunció una frase que cambiaría la historia para siempre: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En ese instante ocurrió algo inesperado. Jesús no dijo que el pecado no importaba. No afirmó que aquella mujer era inocente. No negó la existencia de la ley. Lo que hizo fue mucho más profundo. Colocó a los acusadores frente a una realidad que habían intentado ignorar. Ellos también necesitaban misericordia. Porque el problema no era solamente quien había pecado.
El problema era quién tenía la autoridad moral para condenar. La multitud quedó completamente en silencio. Los hombres que habían llegado llenos de seguridad comenzaron a mirar su propia condición. Quizás recordaron errores que nadie más conocía. Quizás entendieron que delante de Dios no existía una persona completamente justa que pudiera señalar a otra desde una posición de superioridad. Y entonces ocurrió uno de los detalles más llamativos del relato. La Biblia dice que comenzaron a retirarse. Pero no todos al mismo tiempo. Primero se fueron los más ancianos. Este pequeño detalle ha llamado la atención de muchos estudiosos durante siglos. ¿Por qué ellos primero? Una posible explicación es que los mayores tenían más conocimiento de las Escrituras y una mayor conciencia de la condición humana. Habían vivido más. Habían visto más. Y quizá comprendieron antes que los demás el mensaje que Jesús estaba transmitiendo. La primera piedra cayó al suelo. Después otra. Y luego otra más. El sonido de las piedras golpeando la tierra debió ser lo único que se escuchaba en aquel momento. Aquellos hombres habían llegado buscando una condena, pero terminaron enfrentándose a su propia conciencia. Habían preparado un juicio contra una mujer, pero terminaron siendo juzgados por sus propios corazones. Y aquí aparece una de las partes más sorprendentes de toda la escena. Jesús pudo haber utilizado ese momento para humillarlos. Pudo haber revelado públicamente sus errores. Pudo haberlos avergonzado delante de todos. Pero no lo hizo. Simplemente dejó que la verdad hablara por sí misma. No necesitó destruir a sus enemigos. Solo necesitó mostrarles quiénes eran realmente. Y cuando todos se fueron, sucedió algo aún más impresionante. La mujer que había llegado rodeada de acusadores quedó frente a frente con Jesús, el único que realmente podía juzgarla, el único que tenía autoridad absoluta. Y precisamente él sería quien mostraría el verdadero significado de aquel momento. Porque la historia no termina con las piedras cayendo. Termina con una nueva oportunidad. Después de analizar todos los detalles de esta escena, llegamos a la pregunta más importante de todas. Si Jesús escribió algo tan poderoso en la arena, ¿por qué permitió que nadie supiera exactamente qué decía? ¿Por qué dejar uno de los momentos más intrigantes de su vida rodeado de silencio? Quizás porque el verdadero mensaje nunca estuvo en las palabras escritas sobre el polvo. Estaba en lo que esas palabras provocaron en el corazón de quienes estaban presentes. Pensemos en lo que ocurrió. Los fariseos llegaron buscando una sentencia. Querían que Jesús eligiera entre la justicia y la misericordia. Pero Él les mostró algo que no esperaban. La verdadera justicia comienza con reconocer nuestra propia condición. Aquellos hombres querían exponer el pecado de una mujer frente a toda la multitud. Pero Jesús hizo que cada uno enfrentara su propia conciencia. La mujer llegó al templo pensando que sería condenada, pero terminó descubriendo que el único que podía juzgarla decidió ofrecerle una nueva oportunidad. Y los acusadores llegaron pensando que tenían el control de la situación, pero terminaron abandonando el lugar en silencio. Ese fue el verdadero mensaje escrito aquel día, no solamente sobre la arena, sino en la vida de todos los presentes. Porque el polvo donde Jesús escribió tenía un significado profundo. El polvo es temporal. Puede desaparecer con el viento. Puede ser borrado por una simple huella. Pero lo que Jesús estaba enseñando permanecería por generaciones. La misericordia de Dios no significa ignorar el pecado. Significa que el pecado no tiene la última palabra cuando existe arrepentimiento y transformación. Por eso, quizás Dios permitió que las palabras exactas escritas en la arena permanecieran ocultas. Porque si conociéramos esas palabras, podríamos concentrarnos únicamente en la curiosidad. Podríamos pasar siglos intentando descubrir una frase específica. Pero al no revelarlas, el mensaje queda abierto para todos. Cada persona que lee esta historia debe hacerse la misma pregunta. ¿Qué habría escrito Jesús si yo hubiera estado allí? Porque todos tenemos momentos, errores y pensamientos que preferimos esconder. Todos conocemos la sensación de mirar los errores de otros mientras olvidamos mirar los nuestros. Y precisamente ahí está la profundidad de esta escena.
Jesús no vino solamente para señalar las faltas humanas. Vino para transformar corazones. Cuando la mujer quedó sola frente a él, Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete, y no peques más». No fueron palabras de aprobación del pecado. Fueron palabras de restauración. Una invitación a comenzar una nueva vida. Y quizás ese es el mayor misterio revelado. Jesús no escribió en la arena para dejar una frase que la historia pudiera conservar. Escribió para mostrar una verdad que la humanidad necesitaba recordar. Dios conoce nuestros errores. Dios conoce nuestro corazón. Pero también ofrece misericordia. Las palabras sobre aquella arena desaparecieron hace casi 2000 años. El viento las borró. La tierra volvió a quedar vacía. Pero el mensaje permaneció. Porque algunas palabras no necesitan quedar escritas en piedra para cambiar la historia. Solo necesitan tocar el corazón correcto.